Hola, soy Mariana Félix, directora de Proyecta Pensiones. En esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo es que se lleva a cabo el proceso de pensión, en qué nos tenemos que fijar, en qué se tienen que fijar, qué aspectos deben cuidar, qué documentaciones van a pedir, a dónde es que hay que acudir en cada etapa y lo más importante, qué es lo que está pasando hoy en día con las semanas de cotización. Muy bien, pues comencemos. El primer paso para cuando ya una persona quiere tramitar su pensión es la revisión de documentos. Se tienen que revisar muchas cosas. Lo importante, en primer lugar, es revisar sus documentos. Es hacer un expediente, que yo le llamo un expediente de vida, donde ustedes van guardando o van archivando toda su documentación importante, como es acta de nacimiento, CURP, constancia de situación fiscal o lo que antes se conocía como el RFC, que era una hojita, nada más que ese sí se va a tener que actualizar, su INE, comprobante de domicilio, si son casados, la información de su esposa, acta de nacimiento, acta de matrimonio, INE de su esposa, CURP de su esposa, y si tienen hijos menores de 25 años, también agregar esta documentación de sus hijos. Evidentemente no van a tener credencial de elector o INE, pero pueden tener la credencial de la escuela. Entonces sí es muy importante empezar a reunir toda esta documentación. Algo que es básico es revisar cómo está escrito nuestro nombre. Hay nombres que a lo mejor son un poco más fáciles que otros, pero hay nombres que son muy peculiares, apellidos. Antes era muy común que les ponían Juan o José a casi todos. José Ángel, Juan Antonio, José Antonio. Y hay veces que así, toda la vida fue una persona José Antonio. Pero al momento de actualizar su acta y darse cuenta que no es en el sistema, se van al registro y resulta que ahí el acta no dice ni José Antonio ni Juan Antonio, dice J. Antonio. Entonces es un grave problema, porque todo se tiene que unificar. J. Antonio no es lo mismo que José Antonio, no es lo mismo que Juan Antonio. Entonces, es muy importante tener los documentos actualizados. Yo sé que muchos pensarán, pero ¿por qué tengo que actualizar mi acta de nacimiento? No es posible, no se me hace justo. Yo lo sé, probablemente no lo sea, pero sí es un requisito que el IMSS pide para pensionarse. Y qué mejor que revisar eso con tiempo. Actualicen su acta. Entonces, al momento de actualizar va a ver si el sistema tiene su acta en arriba, como se dice, subida al sistema o no. En caso que no la tenga, la van a rastrear. Y es importante que como esté esa acta actualizada, esté toda su demás documentación. También la CURP luego suele ser un problema, porque muchas veces cuando la CURP empezó, en el trabajo o en la escuela nos la dieron de alta por primera vez, con el acta que ellos tenían en sus archivos, pero resulta que yo me he manejado con otra acta. Resulta que el acta que tenían en mi empresa en ese momento decía que nací en Zacatecas, pero no nací en Zacatecas, nací en Durango. Entonces, tengo un acta de nacimiento de Zacatecas porque ahí me registraron y me registraron como si hubiera nacido en Zacatecas, y tengo otra acta donde dice que me registraron en Zacatecas pero que nací en Durango. Entonces, yo necesito aclarar ante RENAPO qué acta de nacimiento es la que está vigente y que RENAPO determine cuál es mi CURP, que me corrija la CURP y que la certifique. Esto es muy importante. Todos deben saber o todos deben cuidar que su CURP esté certificada, porque para muchos trámites, sobre todo para correcciones en Afore y en IMSS, nos van a pedir no solamente el documento de CURP, sino nos van a pedir el documento de CURP certificado. ¿Ok? Entonces, primer punto, revisar documentos. Ya estamos revisando los documentos y nos damos cuenta de cuáles pueden ser las discrepancias
y ya tendremos que acercarnos a las instancias o instituciones correspondientes para aclarar esa situación. Ahora, ¿qué otra cosa debemos contemplar cuando ya estamos pensando en la pensión, en tramitar la pensión? Debemos cuidar toda nuestra información que esté en el IMSS. Ya aclaramos nuestra situación en todos los documentos, ahora voy al IMSS. Puedo pedir una certificación de número de seguridad social para ver qué información tiene el IMSS de mí, si tiene mi nombre completo y correcto, si tiene mi fecha de nacimiento correcta, si tiene mi lugar de nacimiento correcto, si está vinculada a mi CURP. Entonces, es muy importante tener claridad en esto. Si ahí nos damos cuenta que hay algún dato equivocado, es el momento de corregirlo y no esperarnos hasta que realmente ya necesito tramitar la pensión para hacerlo. Todo esto se puede prever. Yo siempre les digo, es mejor revisarlo ahorita, que todavía estoy a unos 6 meses, 8 meses, 1 año o más de pensionarme, que hacerlo cuando ya no me queda otra opción, ya me quiero pensionar y ¿qué creen? Ahí nos damos cuenta que hay cosas que corregir. Entonces, es importante saber cómo está nuestra información en el IMSS. Por un dato, en la información de nuestros datos, pero por otro, es muy importante saber las semanas cotizadas. Actualmente, está en el portal del IMSS, ahí yo puedo consultar mis semanas cotizadas. Sin embargo, en ese portal únicamente aparecen las semanas cotizadas de 1982 a la fecha. Entonces, las personas que empezaron a cotizar antes de 1982 no van a tener el total de esas semanas ahí. Es muy importante hacer esa aclaración o esa búsqueda. Aquí tengo, ese es el expediente de uno de nuestros clientes, y aquí tengo, seguramente este formato se les va a hacer familiar. Este formato es una constancia de semanas cotizadas. Este documento se lo entregaron a él en agosto de 2016. Antes se entregaba esto. Una persona acudía a la subdelegación del IMSS que por domicilio les corresponde, solicitaba su constancia de semanas cotizadas y les entregaban un documento de este formato en la mayoría de los casos. Algunas subdelegaciones del Estado de México podían cambiar el formato, pero en casi todas era este formato. ¿Qué creen? Este formato ya no existe. Entonces, en este formato sí estaban contempladas todas las semanas que la persona hubiera cotizado. En este ejemplo, en este caso, mi cliente sí cotizó antes de 1982 y aquí sí estaban reflejadas esas semanas. Cuando él se metía al portal, tenía unas semanas menores a las que indicaba este documento. Y yo le dije, no se preocupe, porque en el portal están de 1982 a la fecha, pero este documento ya lo avala con que usted tiene este número de semanas porque este documento sí contempla todas las semanas. ¿Qué pasó a partir del año pasado? A partir del año pasado se están quitando semanas de forma arbitraria. Entonces, este documento ya no lo otorgan en el IMSS y lo único que podemos tener conocimiento, tener acceso es a la información del portal que les comento, donde se desglosan las semanas cotizadas. Si nosotros no hacemos esta búsqueda previa y nos damos cuenta que nos están faltando semanas, no vamos a tener elementos para podernos inconformar con el monto de pensión que el IMSS nos otorgue. Entonces, es muy importante que ustedes tengan primero claridad de cuántas semanas cotizadas tienen desde que iniciaron su primer trabajo hasta su último trabajo. Que ustedes lo tengan contabilizado. A lo mejor me dirán, Mariana, es que hace 40 años de mi primer trabajo, hace 35 años de mi primer trabajo, ya no me acuerdo. No importa, traten de acordarse de lo que más puedan, tener fechas aproximadas, un rango, mes, año o año por lo menos, pero que si ustedes sepan y tengan una idea de, tengo como 1700 semanas
y en el portal aparecen 1200. Sé que me están haciendo falta 500 semanas, que son muy importantes. Entonces, una vez que tienen claro esto, podemos meter una aclaración de semanas, porque esto ya no es válido. Me van a decir por ahí alguno que esté viendo este video, no me preocupo, porque yo tengo este documento donde me dicen que yo tengo tan número de semanas. ¿Qué creen? Una muy mala noticia. Este documento está siendo desconocido por el IMSS. Ya no es válido. Aunque tengan este documento donde ustedes puedan demostrar que tienen más semanas, ya el IMSS les va a decir no, esto ya no, y si tú tienes más semanas, lo vas a tener que demostrar. Entonces, yo les sugiero que hagan esta revisión de semanas lo antes posible, que ustedes puedan ver cuántas semanas les aparecen en el portal y sobre la diferencia podamos hacer una búsqueda. Se pueden acercar con nosotros los ayudamos, nosotros los asesoramos en cómo es que se tiene que pedir esta aclaración para que el IMSS le reconozca estas semanas. Entonces, ese es un paso muy importante, porque como hemos mencionado en videos anteriores, las semanas cotizadas son el factor más importante para tener un buen monto de pensión. Entonces, y sobre todo porque les corresponde por ley, ustedes ya lo cotizaron, por ley les corresponde que se la reconozcan, que si bien en una primera instancia no están reconocidas, eso no quiere decir que no se les van a reconocer. Tenemos que hacer un trámite, sí, tenemos que hacer una aclaración, sí, pero sí se puede, ¿ok? Entonces, una vez que saben esto, el siguiente paso, ¿cuál es? Ya tengo mi información, ya tengo claridad en cuántas semanas tengo y en cuántas me faltan. Yo necesito saber con qué monto me voy a pensionar. Yo no puedo llegar, o yo no les sugiero que lleguen a la ventanilla a ingresar sus documentos si no tienen claridad en qué monto de pensión van a recibir. Porque una vez ingresados los documentos en ventanilla, ya, no hay marcha atrás. Ya los dejaron, ya el IMSS va a tomar su expediente y les va a otorgar una pensión si es que tienen derecho. Entonces, en ese momento ustedes ya están aceptando que lo que el IMSS les vaya a otorgar, ustedes lo van a aceptar. Entonces, es muy importante saber a qué monto de pensión van a llegar, saber cuántas semanas les deben de contemplar, qué salario promedio tienen y a qué pensión llegan. Porque si ustedes no saben, realmente les va a dar lo mismo un monto u otro monto. Entonces, saber qué voy a firmar, saber qué voy a recibir es muy importante. No dejen este tema en manos de terceros, en manos del IMSS. Finalmente, es muy importante que ustedes estén asesorados, que ustedes tengan a esta persona que va a velar por sus intereses, que si esta persona les determina que el cálculo de pensión es de 8,500, es de 15,300, es de 22,500, la cantidad que a cada uno le corresponda por derecho, es lo que van a recibir. Que ustedes sepan, que estén firmando y estén tranquilos, que sí, este monto que me están otorgando es lo que yo me merezco, es lo que yo tengo ganado por derecho. Entonces, en caso muy diferente es que ustedes ya estén asesorados, sepan sus semanas, sepan su salario, sepan su monto y que el IMSS les determine una pensión diferente. Sí, es cierto, ustedes deben firmar ese documento, pero ese documento se firma de enterado. Pero una vez que ustedes firman eso, podemos meter un recurso de inconformidad para aclarar esa situación y que el IMSS les recalcule la pensión o que el IMSS les contemple el número real de semanas que ustedes tienen. Entonces, recapitulando, ¿por qué es importante estar asesorado en este tema? Porque es la pensión, es el monto, es el ingreso que ustedes van a tener desde el día de su pensión de por vida.
Entonces, ese monto va a ser con lo que ustedes van a estar viviendo, independientemente de que tengan otros ingresos, me podrán decir, pero yo creo que a nadie les gustaría que le dieran una pensión más baja o menor de lo que les corresponde. Por ese simple detalle hay que estar asesorado. Y mejor aún, saber que a mi lado está un profesional que me va a decir, esto es correcto, hay que firmarlo y continuamos el proceso. O esto no es correcto, hay que firmarlo para poder meter un escrito de inconformidad. Entonces, esa es la ventaja de estar asesorado, de prever todo este proceso, de planearlo y de prepararlo. Es muy importante. El tema de las semanas, como les digo, es un tema que ahorita se está escuchando muchísimo y justamente por eso, porque no hay claridad en qué semanas sí y en qué semanas no tengo. Solamente sé las que están en el portal, pero y todas las anteriores es muy importante buscarlas, saber que sí están y si no están, que nos las reconozcan, ¿ok? Y después, pues ya que tengo todo esto, ya hay que iniciar el trámite. El trámite se inicia formalmente en la clínica o unidad de medicina familiar que les corresponde. Para esto ya debieron haber revisado que todos los documentos estén correctos. Algo que a veces se nos olvida y decimos, no importa porque yo me voy a pensionar por la ley 73, es Afore. Y déjenme les digo que Afore puede ser a veces un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera sabemos en qué Afore estamos. Es muy importante saber. Ya que sabemos en qué Afore estamos, necesitamos conocer cuál es nuestra situación, cuánto dinero tenemos, y eso se ve en un estado de cuenta. Y van a haber muchas personas seguramente que me digan, estado de cuenta, hace más de 5 años, 10 años que no me llega y yo no lo he revisado ni me había preocupado. Está bien, pero ahorita ya es momento de ocuparse. Si yo ya sé en qué Afore estoy, puedo consultarlo por internet, a ver si por internet me pueden hacer llegar mi estado de cuenta. O puedo hablar por teléfono, o puedo acudir a una sucursal. Pero sí o sí debo tener un estado de cuenta de Afore físico, tenerlo impreso para poder revisar. Puede ser que no me llegue porque la dirección que tiene Afore registrada es la dirección en donde yo vivía hace 10 años, hace 5 años. Era casa de mis papás, era casa que yo rentaba. Cualquier situación. Yo necesito estar consciente y tener claridad que el domicilio de Afore que aparezca es donde yo estoy viviendo actualmente, de donde puedo presentar comprobante de domicilio vigente. Si la dirección que aparece en el estado de cuenta de Afore no es la actual y no coincide con mi comprobante de domicilio, hay que corregirla. El comprobante de domicilio es eso. El comprobante de domicilio es el que va a valer. La dirección que debe aparecer en el estado de cuenta de Afore es la que aparezca en el comprobante de domicilio, tal cual. Código postal, delegación o municipio, tal cual aparece el comprobante de domicilio, se tiene que presentar. Entonces hay que revisar eso. También otra cosa muy importante que hay que revisar en el estado de cuenta de Afore es que nuestra CURP sea la correcta. Recuerden que ya platicamos de la CURP. Tenemos que saber que esa es la certificada. Si esa es y no coincide con la que tenemos en Afore, también tenemos que cambiar nuestra CURP. Y otro dato que es muy importante y que a veces se nos olvida, el RFC. El RFC tiene una homoclave que consta de 3 dígitos o 3 letras o combinación. Un dígito de 2 letras o la combinación que sea, pero debe estar la homoclave. El RFC se construye con las iniciales del apellido paterno, materno y nombre, nuestra fecha de nacimiento y la homoclave. La mayoría de ustedes lo que va a tener en el estado de cuenta es el RFC sin homoclave. Casi estoy segura de eso.
Si alguien ya lo tiene, perfecto, pero si no lo tienen, es momento también de corregirlo. Y para esto se debe presentar en Afore la constancia de situación fiscal o RFC actualizado. Si alguien por ahí encuentra su RFC, la tarjetita incluso verde o con el logo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de hace muchísimos años, eso ya no va a ser suficiente. Se tiene que acudir a un módulo del SAT para que les actualicen esa constancia de situación fiscal o ese RFC. Ahora ya van a venir, son como un par de hojas, 2 o 3 hojas, y ya va a venir en la hoja un código bidimensional. Esa hoja, esa constancia es la que se debe llevar a Afore para que les actualicen sus datos. Y otro tip, al momento que estén actualizando estos datos, pregunten si ya tienen hecho su expediente electrónico. Este expediente electrónico va a ser fundamental para cuando ustedes quieran retirar su dinero de Afore una vez que ya estén pensionados. Entonces, si ya van a ir a Afore a cambiar o actualizar estos datos, que de una vez aprovechen para hacerle su expediente electrónico. ¿Ok? Entonces, ya que hablamos de documentos, de ya sé cuántas semanas tengo, ya sé mi salario, ya sé mi pensión y ya tengo claro y ya tengo correcto mi estado de cuenta de Afore, ahora sí les voy a platicar brevemente cómo es el proceso de pensión. Van a ustedes a reunir la documentación y van a acudir a su clínica, a la clínica que les corresponde de acuerdo a su domicilio. En clínica hay un departamento que se llama prestaciones económicas. En particular o en especial van a presentarse en la ventanilla de pensiones. En la ventanilla de pensiones van a entregar la documentación original y copia. Es muy importante saber que con el acta de nacimiento se van a quedar el acta de nacimiento original. Esto es, por si ustedes la van a actualizar, pidan unas 2 o 3 copias certificadas para que ustedes no se queden sin ninguna, porque el IMSS se va a quedar una original. Entonces, van a ingresar los documentos y en ese momento les van a pedir, o más bien les van a entregar una solicitud de pensión. En esa solicitud de pensión tienen que revisar muy bien que sus datos estén correctos, que venga el banco al que les van a depositar su pensión y que venga la clave interbancaria. Revisen dígito por dígito, revisen que su número de seguridad social coincide, su nombre y su CURP. Una vez que reciben esta solicitud, puede ser, dependiendo de la clínica, que en ese momento les den una pre-resolución de pensión o una resolución de pensión, pero que diga, en marco de agua, que diga información para validar o documento para validar. Esto significa que es una previa, que es un previo al documento oficial de resolución de pensión, pero desde ahí ustedes ya van a saber cuántas semanas cotizadas les están reconociendo y el monto de pensión que ustedes ya están seguros porque hicieron su cálculo y tomaron la asesoría. Entonces, ustedes la van a firmar. Si es el caso que no están todas sus semanas, insisto, lo deben firmar para después meter la aclaración, ¿ok? Si ustedes desde el principio, la clínica les dice que si tienen reconocimiento de semanas y si lo llevan, lo van a entregar. Cuando ellos revisen en el sistema, se van a dar cuenta que en el sistema aparecen, pensemos, 1200. Pero en su reconocimiento de semanas que ustedes ya hicieron, aparecen 1800 semanas. Cuando la persona en ventanilla vea esta discrepancia, le van a decir o les van a preguntar, ¿quiere que su trámite se haga de la manera tradicional? La manera tradicional es la anterior. Es decir, que ustedes dejen sus documentos, la información se envía a la subdelegación y subdelegación en el departamento o junto con el departamento de pensiones y afiliación y vigencia van a revisar y a validar esta información de semanas. Ese trámite va a durar más porque como usted ya trae un reconocimiento, van a revisar que realmente sean estas semanas. Entonces ustedes
les van a decir que sí lo quieren de la forma tradicional. Les van a dar su solicitud, pero la resolución va a tardar de 2 a 3 meses. Con la probabilidad que cuando llegue esa resolución, probablemente, aunque entreguen este reconocimiento, no vengan contempladas todas sus semanas. Se puede dar el caso. Aún así, no se preocupen. Se firma esa resolución, ya sea en una semana o en 3 meses, si quisieron hacer el trámite de forma tradicional, y aún así se firma la resolución cuando se las entreguen y metemos una aclaración de pensión, un recurso de inconformidad. Cuando ustedes reciben la resolución, ahí les van a indicar la fecha de su pago inicial, en qué mes o en qué día les van a empezar a pagar. El IMSS paga el primer día de cada mes, a excepción que sea un día inhábil o un día feriado. Vamos a suponer que el 1 de junio cayera en domingo, les van a pagar el último día de mayo, el último viernes de mayo. Pero si el 1 de junio cae en miércoles, el miércoles 1 de junio, ustedes reciben su primer pago. Una vez que reciben ya su primer pago de pensión, ya se puede acudir a Afore para retirar su dinero o el saldo acumulado que tienen ahí. En Afore les van a pedir el documento de la resolución de pensión. Aquí como tip o recomendación, no acudan a Afore cuando les entreguen la resolución de pensión. Sí les sugiero esperar a que su primer pago llegue, a que les depositen su primer pago de pensión. Pueden tener la resolución en mayo y depositarles en junio. Entonces no vayan en mayo a Afore, vayan hasta junio, hasta que ustedes tengan su primer pago depositado. Esa sería mi recomendación. Y una vez que ya van a Afore les va a dar su saldo acumulado, lo que les corresponde se los va a dar en 2 exhibiciones. Un primer depósito va a ser lo correspondiente a la parte de retiro, a SAR IMSS 92 o Retiro 97. Eso se los va a pagar directamente a Afore. Y en Afore van a hacer la solicitud para que Infonavit les devuelva las cuentas de vivienda. Entonces, es muy probable que primero tengan el depósito o pago de Afore y unos días después lo de Infonavit. Pero los dos procesos se hacen directamente en Afore. Varía en una Afore en particular, Profuturo lo está haciendo distinto, pero la mayoría de las Afores lo hace como se los acabo de comentar. Entonces, hagamos una recapitulación del proceso de pensión. Revisión de documentos, revisión de mi información en el IMSS para ver que todo esté bien y si no, tenga manera de corregirlo oportunamente. Revisar cuántas semanas tengo y a qué monto de pensión llego. Revisar mi estado de cuenta de Afore, que también toda mi información esté correcta y completa, y ya el proceso de pensión que se inicia en clínica y que termine en Afore. Es decir, se inicia con la solicitud de pensión y se termina con el retiro de fondos de Afore. Muy bien, pues hemos concluido esta explicación del proceso de pensión con los tips y recomendaciones que en Proyecta Pensiones hacemos. Soy Mariana Félix, directora de Proyecta Pensiones. Muchísimas gracias y como siempre, si esta información les fue de utilidad, compártanla con familiares, amigos, vecinos. Todos nuestros datos de contacto, por si ustedes quieren una asesoría personalizada, está en la descripción de este video. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Grupo Proyecta, denle like, denle clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de los nuevos videos y nuevo material que estaremos compartiendo con ustedes. Pueden revisar videos anteriores, hay mucha información valiosa y si alguno de ustedes quiere dejarnos sus comentarios, dudas, inquietudes o nos quiere sugerir temas para hablar en próximos videos, lo pueden hacer. Adelante, los leeremos y con mucho gusto los atenderemos. Muchas gracias.